Hola queridos amigos, gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Ven Sígueme en Pareja. Como siempre, yo soy tu amigo Salvador Vázquez. ¿Y Luz María Rodríguez? Estamos aquí, somos la pareja eterna compartiendo Ven Sígueme, las cosas que aprendemos juntos al estudiar. Luz, la semana pasada preguntábamos si les gustaba más a color o a blanco y negro y por ahí dejamos una muestra. Y bueno, nos contestó Mía Gutiérrez y nos dice: a blanco y negro está perfecto, es una idea diferente. Sí, ya son gustos, ¿no? También mi suegra nos comentaba que a ella le parecía mejor en colores porque le daba como que esta tonalidad de alegría, ¿no? Y estas cosas que a veces pues nos da el color, ¿no? Y pues bueno, creo que son cuestiones de gustos o de estilos también y creo que nos seguimos quedando con blanco y negro. Nos quedamos con blanco y negro. Entonces, Luz, también tenemos un comentario de Yolanda Funes. Dice: qué clase tan sustanciosa, primera vez que los escucho. Esto lo dejó la semana pasada. Ay, pues muchas gracias, Yolanda, y pues qué bueno que al menos la primera impresión es la que jamás se olvida. Esperemos que sigamos con esa buena impresión. La hermana Norm Peo nos dejó una serie de muy buenos comentarios en el programa de la semana pasada. Y bueno, Luz, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, pues vemos esta parte de Ven Sígueme, la sección que marca del 77 al 80 y es llamado Yo os guiaré. Muy bien, pues vamos a ver esta serie de 4 segmentos. En esta sección 77, José el profeta acude al Señor en cuanto a algunas dudas y preguntas que él tenía, y el Señor le da las respuestas a cada una de estas dudas. Me resulta interesante, Luz, que para la época en que se recibe esta sección, José y Sidney Rigdon estaban haciendo la versión o haciendo una revisión inspirada de la Biblia, lo que se conoce como la traducción de la Biblia. Entonces ellos, al estar llevando a cabo este trabajo, tienen una serie de preguntas. La semana pasada ya habíamos hablado de cómo es que también al estar llevando a cabo este ejercicio de traducción, es que ellos recibieron la sección sobre las glorias, ¿sí? La revelación sobre las glorias. Y ahora sucede que José va y presenta ante el Señor una serie de preguntas y el Señor le responde. Sí, a mí me gusta esta parte donde se ve incluso en esta revelación pregunta por pregunta, ¿no? Y la respuesta que el Señor da a las dudas que Él tiene. Y esta parte a mí me parece muy interesante porque incluso es parte de lo que menciona Ven Sígueme, de cómo el Señor revela sus misterios, ¿no? En este caso al profeta y a todo aquel que pregunta, ¿no? Creo, nos puede dar entendimiento. Sí, y eso es lo que vamos a abordar. Al abordar la sección 77 no vamos a abordar el contenido de las preguntas, esa te lo dejamos para tu estudio personal, y nosotros lo que vamos a abordar es esta parte de cómo es que José llegaba a recibir entendimiento por parte del Señor. Y así como Él, cada uno de nosotros podemos hacerlo. Sí, y creo que esa es la parte importante que podemos, para mí o en lo personal, a mí me dejó esta reflexión de cómo cada uno de nosotros tiene estas dudas en otras cuestiones, no específicamente esta parte de Juan donde habla, ¿no? Sino en cuestiones a lo mejor de nuestra vida diaria o cosas cotidianas, o cosas todavía que nosotros deseamos aprender acerca de la doctrina del Evangelio. Y entonces queremos encontrar un entendimiento ante estas dudas y que podemos ver lo que el Señor lo da. Vamos a ver la introducción, Luz, de esta sección y dice lo siguiente: revelación dada a José Smith, el profeta, en Hiram, Ohio, aproximadamente en marzo de 1832. En la historia de José Smith se indica: en relación con la traducción de las Escrituras, recibí la siguiente explicación de Apocalipsis o la revelación de San Juan. Luz, aquí vemos esta parte que mencionábamos, ¿no? José tiene preguntas y dice: recibí la siguiente explicación. Y esto se toma de los tomos de historia de la iglesia y me encanta esto, ¿no? Donde dice: recibí la siguiente explicación. Es decir, el profeta deja muy en claro que él recibe explicaciones o recibió una explicación
por parte del Señor en cuanto al significado de algunos conceptos o figuras que están ahí establecidas en el libro de Apocalipsis. ¿Y qué es lo que ahorita decíamos que no lo vamos a ver, verdad? Exacto. Nos vamos a ir directo a esta parte. El elder Russell M. Ballard, él mencionó en cuanto a esto, ¿no? Él dice, hay una lección que aprender del estudio de doctrina y convenios. Las revelaciones son generalmente respuestas a preguntas. El Señor no vino y le dio un golpecito en el hombro a José y le dijo, tengo una revelación para ti, sino que José acudió al Señor y pidió recibir una respuesta. Una vez tras otra, José nos dice cómo él pedía y en respuesta llegaba la revelación. Hace poco, el elder Russell M. Ballard, Nancy Nelson, explicó este principio importante y dijo, el Señor únicamente puede enseñar a una mente inquisitiva. ¿Qué te parece la declaración? Me encanta, ¿no? Porque dice, el Señor no vino con José. Oye, José, mira, te voy a enseñar sobre los significados de Apocalipsis. Ajá. No. José estaba en una búsqueda de la verdad. Estaba tratando de entender los significados de las figuras que se utilizan en el libro de Apocalipsis para ejemplificar algunas cosas que van a suceder. Sí. Y me encanta esta parte, por eso que el hermano lo menciona, ¿no? Y resalta que él es quien va hacia el Señor a buscar estas respuestas y después lo refuerza con lo que dice el presidente Nelson, ¿no? Que necesitamos una mente inquisitiva, dice. ¿Qué te viene a ti la mente con la mente inquisitiva? ¿Qué viene a mi mente? Bueno, inquisitivo significa estar en busca de algo, ¿no? Y dices que viene a mi mente es que pienso rápidamente en mi labor. Yo trabajo en un tribunal federal y mi labor dentro de esto es llegar a buscar la verdad a través de las pruebas que hay en los expedientes para resolver un caso y dictar una sentencia, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esto, Luz, yo estoy haciendo una labor inquisitiva para buscar la verdad. Tengo que estudiar los argumentos que presentan las partes que están en conflicto en un juicio. Tengo que estudiar las pruebas para decidir quién tiene la razón, y a través de este ejercicio cognitivo, ¿sí?, yo llego a saber la verdad de acuerdo con lo que está en el expediente. Entonces, precisamente esto viene a mi mente. Inquisitivo significa buscar la verdad, averiguar algo. Ok, pero creo que con esta firmeza y este deseo, ¿no? De estar en búsqueda. Sí, de estar adquiriendo. Okay. Eso es lo que precisamente nos dice el elder Ballard, ¿no? Hay que buscar, y eso es lo que estaba haciendo José, y ese es precisamente lo que nosotros podemos aprender para aplicar en nuestras vidas, que cuando buscamos conocimiento del Señor con una mente inquisitiva, entonces el Señor nos va a mostrar las cosas. No va a venir a decirnos, hey, Luz María, te voy a dar la respuesta a algo, y sí. yo le puedo decir, yo ni te lo pregunté. Sí. Y es que es por eso que se necesita, porque necesitas tener este deseo de querer averiguar un tema, porque si no es como te lo pueden decir una respuesta y ni siquiera la aprendes. Esa es parte del aprendizaje, ¿eh? Que tú tengas que tener el deseo de querer encontrar o buscar algo y no simplemente recibirlo, porque a veces lo recibes y no lo valoras y ni siquiera lo retienes en tu mente. Una vez, y me hiciste recordar esto, una vez estaba en una clase de instituto presentando unos temas relacionados con principios del templo, y eran verdaderamente principios y doctrinas relacionadas con nuestra salvación, que requerimos entenderlas para poder progresar. Entonces yo estaba muy emocionado presentando el tema y les dije, chavos, ¿qué preguntas tienen sobre esto? Y todos se me quedan viendo así como... No tenían preguntas, ¿sí? Porque en ese momento su mente no estaba siendo inquisitiva, al menos no en cuanto a esos temas. Sí. Y eso sucede, por eso es que el Señor no viene a decirte las respuestas, porque necesita este deseo de esta mente inquisitiva para poder recibir la respuesta y tener este entendimiento, ¿no? Sí. Ahora, Luz, viene lo siguiente. Yo procuro esto y después viene el entendimiento. ¿Qué debemos entender por entendimiento? Ok, está muy bien explicado. El
en el diccionario, perdón, la palabra entendimiento nos dice que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Entonces, viene muy bien especificado ahí, ¿no? Lo que es la capacidad que tiene la mente para poder aprender. Sí, eso es entendimiento, pero también te lleva a razonar y a tomar decisiones. Y eso es algo que me encantó, esta definición de la palabra entendimiento. Sí, no, porque dice aquí la definición, la capacidad de pensar y obrar con buen juicio. Entonces, cuando yo busco con entendimiento, cuando yo busco con una mente inquisitiva, voy a recibir ese entendimiento del Señor, ese entendimiento que viene del Espíritu Santo, y entonces voy a tener la capacidad de obrar con buen juicio, de obrar rectamente, de obrar de acuerdo con la sabiduría de Dios. Sí, y que esa es la parte que todos necesitamos. Incluso terminando con esto, la parte de Proverbios 4:7 menciona: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y con todo lo que adquieras, adquiere entendimiento. Entonces ahí nos invita, ¿no?, a poder adquirir este entendimiento de todo lo que estamos nosotros también obteniendo en nuestra vida. Bien, hermanos, esta es la invitación, que podamos ir ante el Señor. El Señor no va a venir a decirnos: hey, tengo algo para ti. No. Lo que el Elder Ballard nos enseñó es buscar con una mente inquisitiva. Y cuando suceda esto, entonces vamos a adquirir el conocimiento que se requiere para acceder a los poderes del cielo. Bueno, pues en este segmento lo hemos titulado Adelantar la causa. Y pues bueno, en Doctrina y Convenio 78, Salvador menciona acerca de que obviamente la iglesia veíamos que iba creciendo, iba en aumento, y a su vez había cosas que tenían que administrarse, ¿no? Y también menciona que llega la firma unida, ¿no? Entonces, ¿qué es la firma unida? ¿Para qué servía? ¿Qué cosas mencionaban en cuanto a ello? Bueno, la firma unida también está en el Doctrina y Convenios como la orden unida. Uh-huh. ¿Qué era esto? Mira, en el libro de Revelaciones en contexto nos dice lo siguiente: a medida que la iglesia crecía en número, también aumentaba el alcance de su misión revelada. Edificar las comunidades de Sión requería tierras y recursos. Proclamar al mundo el evangelio revelado requería tener acceso a una imprenta. La firma unida se fundó para coordinar y financiar esos ambiciosos esfuerzos. Entonces, Luz, ve cómo es que esta pequeña organización, que de acuerdo con las revelaciones que se recibieron, la formaban José Smith, la formaban Sidney Rigdon, William W. Phelps, también el obispo Edward Paddish, el obispo Newcastle Whitney. Posteriormente se agregaron otros dos, el hermano Johnson y otra persona más, Oliver Cowdery, de hecho también formaba parte de esta firma unida. ¿Cuál era el propósito de esta pequeña organización? Era un ente netamente mercantil dentro de la iglesia que tenía por objeto administrar recursos. ¿Para qué? Para establecer el reino, ¿sí? Para edificar el reino. Así como hoy en día necesitamos recursos económicos para comprar los terrenos donde se construyen las capillas, los templos, para la obra misional, para administrar los programas de bienestar, de autosuficiencia, para los programas de instituto, seminario. Todo eso requiere manuales, requiere algunas veces maestros pagados en instituto y seminario. Entonces, para hacer todo esto, Luz, se requieren recursos económicos. Hoy en día es así, y en el pasado era igual. Entonces la firma unida se encargaba de administrar todo ello, ¿no? Así es. Hoy en día el equivalente está en las oficinas generales de la iglesia, donde se administran estos recursos. Ya no como firma ni orden unida, ni sobre 8 o 9 individuos en particular, sino sobre un consejo administrativo de la iglesia que efectivamente tiene que administrar todos los recursos de la iglesia en todo el mundo. No, si a lo mejor me quedo pensando, uno en casa tiene que administrar los recursos, pues imaginémonos, ¿no?, la cuestión de también en la iglesia, ¿no? Eclesiásticamente se requiere ello. Y también yo siento que tenemos esos beneficios de poder llegar a una capilla, sentarme en un lugar agradable, en un lugar
donde yo puedo sentirme cómodo, ¿no? Esa es parte de lo que también yo creo que nos ofrece esto. Sí, y esta revelación, Luz, la sección 77, precisamente establece el orden de esta organización, las responsabilidades y los mandamientos que el Señor les da a través de una revelación. ¿Te parece si vemos algunos versículos? Sí. ¿Sí? Dice en el versículo 3, pues de cierto os digo, ha llegado la hora y está cerca, y aquí es necesario que haya una organización de mi pueblo, a fin de reglamentar y establecer los asuntos del almacén para los pobres de entre mi pueblo, tanto en este lugar como en la tierra de Sión. Como establecimiento y orden permanentes y sempiternos para mi iglesia, a fin de adelantar la causa que habéis abrazado, para la salvación del hombre y la gloria de vuestro Padre que está en los cielos. Bien, entonces hasta aquí los ve esta parte, ¿no? Donde dice, a fin de adelantar la causa, ¿sí? ¿Por qué era necesario que hubiera este tipo de organización para administrar los recursos y que tiene que ver con adelantar la causa de Sion? Bueno, pues es que es parte de lo que se necesitaban, incluso recursos para poder llevar a cabo y dar a conocer el Evangelio, ¿no? Creo que era esta parte importante de también, pues, las familias, quienes se quedaban y quienes tenían que irse también. Entonces era administrar todo ello, ¿no? Y que eso es lo que se quería, dar a conocer el Evangelio y adelantar la causa y a la vez que más personas fueran uniéndose a la iglesia. Y esta parte también, Luz, adicional a lo que tú mencionas de comprar terrenos en Missouri, porque ahí es donde físicamente se iba a establecer Sion. Entonces para todo esto se necesitaban recursos para publicar las revelaciones en lo que iba a ser el libro de mandamientos también. Entonces, Luz, al igual que en esa época, hoy en día también se necesitan estas cosas, por ejemplo, para llevar a cabo la obra del recogimiento entre los vivos y entre los muertos, dijo el presidente Nelson. Necesitamos recursos para administrar las misiones, las casas donde viven los misioneros, ¿sí? Para sus alimentos hasta cierto punto, porque otra parte la sufragamos los miembros. También entre los muertos, pues necesitamos recursos para mantener los templos, para mantenerlos tan bellos como están. Y hay personas que trabajan ahí, por ejemplo los registradores, los que proporcionan servicios como en los jardines. ¿Por qué lucen tan bellos? Porque precisamente los recursos se utilizan para este tipo de cosas. Y la verdad es que a mí en lo personal, cuando estuve viendo esto y haciendo este estudio personal, me vino a la mente esto de cuán bien también estos recursos son utilizados dentro de la iglesia como para estos fines que tú acabas de decir y que son necesarios para poder adelantar la obra y pienso, ahí va nuestro granito, ¿no? Estamos poniendo para poder adelantar la obra al asistir al templo, al hacer las ordenanzas y también ayudar en cuanto a estos recursos que tenemos. Y vemos la bendición de tener los templos. Sí, y ciertamente tú aquí has tocado un tema valioso, la ley del diezmo y una ley celestial que es la ley de consagración. Entonces, cuando entregamos todas estas partes, es todo esto de nosotros, entonces estamos poniendo nuestro granito para adelantar la causa, como a través de mi obediencia a estas leyes y principios. Sí, así es. Ahora, Luz, vienen las bendiciones. En los versículos 5, 6 y 7, ve lo que dice, para que seáis iguales en los vínculos de cosas celestiales, ¿sí? Y de cosas terrenales también, a fin de obtener cosas celestiales. Porque si no sois iguales en las cosas terrenales, no podéis ser iguales en la consecución de las cosas celestiales. Porque si queréis que se os dé un lugar en el mundo celestial, es preciso que os preparéis haciendo lo que os he mandado y requerido. Entonces, Luz, aquí a mí me dice todo esto que nosotros hacemos es precisamente para establecer Sion, porque todo esto nos lleva a ser iguales y el vivir estas leyes nos lleva a poder conseguir un mundo celestial, como dice la Escritura. Sí, a mí me encantó esta parte que bien lo menciona, en los vínculos de cosas celestiales. Entonces, y con las cosas terrenales podamos obtener cosas celestiales. Y pues, ¿quién no quisiera obtener cosas celestiales, no? En su vida. Sí. Entonces, creo que podemos ver esta parte de las bendiciones que podemos tener al seguir adelantando la causa del Señor en nuestras vidas y en la vida de otros.
El Señor dice, yo os guiaré. En este segmento vamos a analizar este tema. Luz, en el programa de Ven Sígueme, en el manual de Ven Sígueme, tiene una pregunta que nos resultó de lo más interesante, ¿sí? Y te lo voy a formular. Dice, ¿alguna vez se ha sentido como un niño pequeño, quizás a causa de algo que todavía no ha entendido o que no puede sobrellevar? Sí, yo sí. Y creo que todos nosotros hemos tenido esta situación en nuestra vida y creo que todos hemos afrontado una situación que a veces no sabemos cómo sobrellevar. Y viene este niño interior que está en todos nosotros y que sale, y que sale donde a lo mejor tiene temores, a lo mejor donde este niño interior no entiende lo que se está sucediendo en su vida. Y como los niños, ¿no? Hasta te puedes llegar a asustar y no sabes hacia dónde ir. Creo que es algo que a todos nos ha sucedido. Ahora, Luz, vamos a ver cómo es que el Señor nos guía en estos procesos. ¿Sí? Dice en los versículos 17 al 19 que vamos a analizar, de cierto os digo, sois niños pequeños y todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. Y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas. No obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras. Y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado, y le serán añadidas las cosas de esta tierra hasta 100 tantos, sí y más. Para mí mucho. Ahorita que estaba escuchando, primero en el versículo 17, me gusta esta parte que el Señor incluso nos dice, sois como niños pequeños. O sea, hay cosas que todavía nosotros no vamos a poder entender. Lo que Él nos ha dado, las bendiciones, incluso dice que tiene sus propias manos, porque a veces nos sucede, no podemos, hay cosas que no podemos explicarnos, ¿no? Pero el Señor nos ve como esos niños pequeños y eso es bien bonito, ¿no? Que el Padre diga, eres como mi niño pequeño. Entonces yo digo, no es que me hagan chiquita como una niña, ¿verdad? Pero sí es como que sientes esta parte de la ternura de un padre que te cuida y a la vez yo siento, órale, soy como niña. Me ha llegado a preguntar por esto, al leer esto es como, soy como niña, pero ¿en qué sentido? Estoy sacando qué carácter de mi niña, ¿sí? La niña que el padre lo reconoce, esos sentimientos de amor, de benevolencia, de querer estar en armonía con todos, que es la parte que hace el niño, o qué tipo de niño estamos siendo. ¿Cuál sería el otro tipo? El otro, a lo mejor cuando sacamos el niño enojón, el niño envidioso, el niño berrinchudo, ante cosas que no entiendo, pues hago un berrinche, ante cosas que a lo mejor me digan, espérate, hago un berrinche, porque todavía no es el momento. Entonces hay cosas que yo no entiendo, entonces hago el berrinche, y entonces hacer un berrinche ante el Señor así, porque no lo entiendo, podría llegar a ser, ¿no? Pero en este caso también esa es la parte que digo, ¿qué niños pequeños estamos siendo ante el Señor? ¿Ese tipo de niños? ¿O aquel niño que dice, entiendo y esperaré el momento en que el Padre me dé el entendimiento que yo tengo? Como cuando tú dices a tu hijo, espera, ahorita no. Y los niños, no, es muy común de que me esperen. Algunos, hay otros que no. El otro va a decir, no quiero, y empieza a hacer berrinche y mal humor. Sí, entonces ese es el niño que no queremos que salga, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que también podemos aprender. Y me gusta que incluso en el versículo 18 el Señor dice, no podréis sobrellevar ahora todas las cosas. O sea, a veces uno se exige tanto y quiere sobrellevarlo todo y hasta parece que estamos todos cargados, ¿no? Así de todas las cosas, y el Señor incluso dice, ahorita no se puede todo, pero vamos avanzando y uno a veces no lo ve. Creo que esa es la parte que podemos ver y se nos olvida que entonces el Señor dice que Él nos va a guiar aunque no hayamos entendido todavía las cosas. Me recordaste la escritura en Mosía, cuando habla de que seamos como niños pequeños, ¿no? Y dice, pacientes, llenos de amor y dispuestos a someternos a cuanto nuestro Padre esté dispuesto a infligir, es que cambió la palabra, a infligir sobre nosotros. Entonces, someternos así como un niño,
se somete a su padre, ¿no? Entonces me encantó esta explicación, esta dualidad, donde podemos ser niños, dos vertientes diferentes, pero una luz es la que el Señor nos pide que seamos, y es esta, ¿no? Que lo hagamos con paciencia, con humildad y dispuestos a someternos a Él, y no en el sentido de esto, ¿no? De hacer berrinches, de arrebatar, de quitar. De aquel niño que le sale un niño natural, ¿no? Sí, sí. Sino que veamos esto, y creo que esa es la parte importante, y que podamos llevarnos en esta parte, ¿no? Recordar también que el Señor nos está guiando, aún aunque tengamos la edad. Incluso el presidente Ayrin menciona una experiencia que él tuvo, ¿no? Y que se sintió como niño, y me encanta esta parte. Sí, vamos a leerla, ¿no? Es parte de los recursos adicionales que están ahí en tu manual de Ven, Sígueme, para que lo busques y lo leas con calma. Y dice Henry B. Ayrin: oré, pero durante horas no recibí ninguna respuesta. Precisamente antes del amanecer me invadió una sensación. Más que en cualquier otra ocasión, desde que había sido niño, me sentí como un niño, y mi corazón y mi mente comenzaron a calmarse, y sentí paz en esa serenidad interior. Un tanto sorprendido, me encontré orando en voz alta: Padre Celestial, no importa lo que yo quiero, ya no me importa lo que yo quiero, solo quiero que se haga tu voluntad. Eso es todo lo que deseo. Por favor, dime lo que he de hacer. En aquel momento me sentí tan tranquilo en mi interior como nunca me había sentido, y recibí el mensaje y supe con certeza de quién provenía. Supe con claridad lo que había de hacer. No recibí ninguna promesa del resultado, sino tan solo la certeza de que yo era un niño al que se le había indicado qué camino conducía a lo que fuese que el Señor deseaba para mí. Bueno, pues es la experiencia de un hombre de edad madura, donde él se siente como un niño, y dice que va hacia el Señor, ¿no? Para que lo guíe y que diga qué es lo que él tiene que hacer. Incluso le vemos cómo se somete, dice: no importa lo que yo quiero, no importa lo que pues el Señor desea, ¿no? Hacer con él y la situación que estaba viviendo en este entonces. Y pues bueno, esa es la parte que a mí me gusta, ¿no? Ver cómo, independientemente de la edad que tengamos, podemos volvernos como niños ante el Señor, y eso nos va a fortalecer. Luz, había leído este relato hace un rato, o habíamos leído, pero ahora vino a mi mente algo diferente. Hace poco yo escuché la voz del Señor en cuanto a algo que debería hacer profesionalmente hablando, y te lo comenté y me apoyaste y le dimos, ¿no? Y al final yo me sentí un poquito frustrado con el resultado, ¿no? Y te lo comenté. Entonces, esta parte donde dice: yo era un niño al que se le había indicado qué camino conducía a lo que fuese que el Señor deseaba para mí, me tocó el corazón ahorita, porque independientemente del resultado, ese era lo que el Señor deseaba para mí, y eso es lo que me conducía y me estaba convirtiendo en algo que el Señor deseaba para mí. Independientemente de lo que yo quería, del resultado que yo quería, es en lo que me convertí a causa de esto. Y ahora me viene a dar estas palabras, a mí me vienen a dar un consuelo y una comprensión mayor que antes no había recibido. Y pues bueno, y que todos podemos llevarnos, recordar esta parte que el Señor nos va a guiar y que te guiaba a ti. Entonces, ante uno de los resultados que hayan visto, ¿no? Muy bien, hermanos, entonces seamos como niños, en el sentido de que estemos dispuestos a escuchar al Señor y recibamos con humildad, con paciencia, con amor, con abnegación y con sometimiento su voluntad. En la sección de Doctrina y Convenios 80, el profeta José Smith da una revelación dada a Stephen Borman y a Eden Smith, y entonces les dice las cosas que son requeridas porque son llamados a predicar el Evangelio. Y hay unos versículos ahí que vamos ahorita a analizar, son 5 versículos en cuanto a ello,
Y pues bueno, vayamos a aprender. Sí, dice en el versículo 1, de cierto, así te dice el Señor, mi siervo Stephen Burnett, ve entre los del mundo y predica el evangelio a toda criatura a quien llegue el son de tu voz. Luz, me encanta esta escritura porque aquí el Señor de hecho le está dando el llamamiento misional a Elder Burnett. Imagínate tú, recuerda, vámonos unos años atrás cuando abriste tu llamamiento misional, ¿qué sentiste? Ay, mucha felicidad, emoción, y a la vez esta parte de bendición de ser llamada. Ok, y esta parte me encanta, esto que has dicho, ¿no? La bendición de ser llamada. Tú, al igual que el Elder Burnett, fueron llamados ¿a qué? Dice aquí esta escritura, a ir al mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es que me quedé pensando, ¿sabes por qué? Ir a predicar el evangelio a toda criatura, pero me quedé pensando porque me hiciste recordar esta parte de la misión, y cuando incluso en esta sección menciona que fueron a predicar al lugar que ellos escogieran, ¿no? Iban a ir a predicar. Entonces, tuve la oportunidad como dices tú, de predicar el evangelio a toda criatura, y a mí me tocó específicamente en la ciudad de Oaxaca, y para mí ha tenido un significado especial, ¿no? Esta ciudad, y me siento oaxaqueña. Y entonces, esta parte que a ellos también les tocó vivir, ¿no? De ir a predicar, ¿no? Sí. Entonces Luz recibe este llamamiento al igual que tú, al igual que muchos de los que nos están viendo. Y luego Luz, en el segundo versículo, el Señor le asigna un compañero. Mira qué interesante, ¿no? Le dice, y por cuanto deseas un compañero, te doy a mi siervo Eden Smith. Entonces Luz ve cómo es que el Señor también se ocupa de estos detalles. Y seguramente tus misioneros, tus compañeros, fueron dados por revelación por medio del presidente de misión. Sí, claro. Entonces aquí el Señor ocupándose de esos detalles. Luego en el versículo 3 dice, por tanto, id y predicad mi evangelio, bien sea al norte o al sur, al este o al oeste, no importa, porque no podréis errar. Luz, vamos a analizar esta parte de qué al Señor le importa, no le importa, por qué la Escritura dice esto. El Elder David Bednar nos da una explicación adicional sobre esto. ¿Nos ayudas a leerlo? Sí, claro que sí. No creo que la frase no importa, tal como la usa el Señor en este pasaje de las Escrituras, sugiera que a Él no le interese dónde trabajan sus siervos. De hecho, a Él le interesa en extremo. Sin embargo, puesto que la obra de predicación del Evangelio es la obra del Señor, Él inspira, guía y dirige a sus siervos autorizados. Conforme los misioneros se esfuerzan por ser instrumentos cada vez más dignos y capaces en sus manos, y den lo máximo para cumplir fielmente los deberes de que ellos tienen, entonces, con su ayuda, no pueden errar, donde quiera que sirvan. Tal vez una de las lecciones que el Salvador nos enseña en esta revelación es que la asignación de trabajar en un lugar específico es esencial e importante, pero secundaria a un llamado a la obra. Bien. ¿Qué te llama la atención de todo esto? Esto último que dice, ¿no? Que es secundario el lugar donde tú hayas servido, y uno siempre lo hace especial. No puedes evitarlo. Y a ellos incluso les dice, ¿no? O sea, norte, sur, este, donde sea, donde vayas, no importa el lugar, pero lo que se refiere el Señor es esto, que podamos valorar que realmente la parte que Él desea que vayamos y que prediquemos su evangelio, porque hemos sido llamados, ¿no? Y que esta es la revelación más importante que podemos darle este peso, ¿no? No importa dónde vaya, pero lo más importante es que yo estoy siendo llamado a servir en obra. Exacto, ¿no? Y a veces somos llamados no a predicar el evangelio como tal, sino hay misiones de servicio, ¿sí? Para los jóvenes y para los adultos. Entonces, a veces son cuestiones netamente administrativas, el Señor nos llama a servir, independientemente del lugar y independientemente de las funciones. O sea, incluso nuestros llamamientos, ¿no? Me hiciste llevar a esta reflexión que nos está llamando a servir en su obra cuando cumplimos con nuestros llamamientos también.
Y es esta parte, es el mismo principio, ¿no? No importa tanto en qué estés sirviendo, es decir, si soy un consejero del obispo, soy o si secretaria de soy... Iglesia Socorro. Exacto, o soy un maestro de escuela dominical, Sí. ¿sí? Lo que importa es que estamos sirviendo a nuestro Redentor y que lo hacemos por amor y devoción a Él. Sí. Sí, claro, y creo que esa es la parte importante, que recordemos que somos llamados a la obra, que realmente aquí, como dice el Berna, ¿no? Esta explicación que nos dio, que lo importante es esta parte que se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, y volvemos a lo mismo, ¿no? Que llegamos a tener este entendimiento de poder ver que la importancia de ser llamado a la obra aún en el lugar en que estamos sirviendo. Exacto. Ahora, Luz, siguiendo con esta revelación, el Señor les dice algo que resulta maravilloso en los siguientes 2 versículos, 4 y 5. Por consiguiente, declarad las cosas que habéis oído y que ciertamente creéis y sabéis que son verdaderas. He aquí, esta es la voluntad del que os ha llamado vuestro Redentor, sí, Jesucristo. Amén. Declarar las cosas, pero dice primero, y me encantó esta parte del versículo 4, que ciertamente crees, que habéis oído, que creéis y que sabéis que son verdaderas. Entonces, si te fijas, es un proceso para poder declararlo. Primero tengo que haberlo escuchado, haberlo creído y después saber que realmente esto es verdad. Eso es un proceso que requiere también de enseñanza, ¿eh? Y me viene a la mente esta parte que incluso en el hogar, ¿no? De poder enseñar para que nuestros hijos puedan salir a predicar el Evangelio. Necesitan primero escuchar las palabras en nuestro hogar. Necesitan que ellos también puedan creer y saber que esto es verdad para poder predicar. Y Luz, me ha parecido esto maravilloso, ¿no? Estos 3 elementos tú los has descrito muy bien: oír, creer y llegar a saber. Entonces, Luz, cuando nosotros hacemos esto, lo hacemos por una razón, porque cumplimos con la voluntad de aquel quien nos llamó. Y esto es precisamente lo que dice en el versículo 5, en cuanto menciona: esta es la voluntad del que os ha llamado vuestro Redentor. Entonces, Luz, sea el lugar en el que nosotros sirvamos, lo importante es que estamos cumpliendo la voluntad de quien nos ha llamado. ¿Quién es este? Nuestro Redentor y nuestro Salvador, a quien servimos y a quien amamos en esta su iglesia, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Bueno, pues hemos llegado al final de este Ven, Sígueme en Pareja. Pues gracias por también haber estado acompañándonos. Y pues bueno, estas secciones, Salvador, de la 77 al 80, ¿qué te llevas? ¿Qué aprendes? ¿Qué entendimiento te da en tu corazón? ¿Por qué no le preguntas a ellos? Porque no les puedo preguntar directamente. Aquí tú me puedes responder, pero las mismas preguntas van para ustedes. Entonces ahí escríbanos qué han aprendido, qué les ha dejado y qué entendimiento en el corazón hoy se llevan de estas secciones. Pero aquí estás tú. Ok. ¿Nos puedes ayudar? Bueno, esta parte, la primera parte en el segmento 1 de buscar con una mente inquisitiva, me encantó, ¿no? Y al llegar a tener entendimiento del Señor que nos lleva a orar con un juicio justo, me llegó. Y la otra parte que ya comenté, ¿no? La experiencia del presidente ahí, ¿no? De cómo es que al escuchar la voluntad del Señor con el temperamento y el carácter de un niño, entonces, independientemente del resultado, lo importante es que estamos obedeciendo la voz del Señor y en lo que me estoy convirtiendo a causa de eso. Muy bien, pues muy muchas enseñanzas. Pues bueno, nos vemos entonces en nuestro próximo programa. Escriban sus comentarios, la verdad nos gusta mucho leerlos y el poder también responderles, y pues aquí estamos para poder aprender juntos en pareja con Salvador y Luz María. Hasta luego.